El poltergeist de Battersea, Londres. A mediados del siglo XIX, Battersea no era todavía el barrio elegante que llegaría a ser. En aquella época, era un distrito fronterizo, una mezcla de campo y suburbio industrial que se extendía a orillas del Támesis, al suroeste de Londres. Las calles eran de tierra apisonada, y las casas, de ladrillo pobre, con techos inclinados y ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz. Los trenes del recién inaugurado ferrocarril cruzaban los campos, y las fábricas empezaban a llenar el aire de humo y hollín. Era un lugar de obreros, lavanderas y barqueros, donde las supersticiones convivían con los primeros avances científicos, y donde una historia como la del poltergeist de Battersea podía nacer y propagarse con una facilidad asombrosa. El suceso comenzó en el invierno de 1840, en una modesta vivienda de 2 plantas ubicada cerca de Battersea Fields. El matrimonio Hughes, él carpintero y ella costurera, vivía con sus 2 hijos pequeños en aquel estrecho edificio de fachada gris. La casa era vieja, húmeda y con grietas en las paredes, como muchas de la zona. Según los testimonios recogidos después, los primeros incidentes fueron tan insignificantes que apenas merecieron atención. Pequeños golpes en el entarimado, un cubierto caído, un cuadro torcido al amanecer. Pero en cuestión de días, aquellos detalles pasaron de la simple molestia al terror puro. Los vecinos recordaban que, al caer la noche, comenzaban a oírse 3 golpes secos, espaciados y precisos, que parecían venir del interior de la casa. Al principio los Hughes culparon al viento del río o a las ratas en las paredes, pero cuando los ruidos se repitieron a horas exactas medianoche, 2:30, y justo antes del amanecer, comprendieron que algo anómalo estaba ocurriendo. Para finales de enero, los fenómenos se habían vuelto imposibles de ignorar. Los Hughes y sus vecinos hablaban de objetos que cambiaban de sitio, de vajillas que se rompían solas y de piedras que caían desde el techo, como si alguien las arrojara desde dentro. Las paredes vibraban levemente, los muebles se movían unos centímetros sin que nadie los tocara, y a veces los ruidos parecían responder a preguntas, como si una presencia invisible tratara de comunicarse. El hijo mayor, Thomas, de 9 años, fue el primero en afirmar que alguien golpeaba desde el otro lado. Según contó, mientras intentaba dormir, oyó un golpeteo bajo su cama. Respondió dando un par de golpes con los nudillos, y desde el suelo, la respuesta llegó en el mismo ritmo. A partir de entonces, las noches se volvieron insoportables. La madre, Mary Hughes, empezó a dormir con los niños, mientras el padre hacía guardia en el pasillo armado con una linterna de aceite y una barra de hierro. Los testigos más cercanos aseguraron que, en ocasiones, los ruidos se intensificaban hasta parecer golpes de martillo, retumbando en las paredes con una fuerza que hacía vibrar los cristales. El fenómeno atrajo rápidamente la atención del South London Chronicle y del Morning Advertiser, que enviaron redactores para entrevistar a los Hughes. Las crónicas hablaban de un misterioso disturbio doméstico y mencionaban que incluso durante las visitas de periodistas y curiosos, los golpes se oían claramente, como si el fenómeno quisiera mostrarse. Los reporteros escribieron con tono ambiguo. Negaban hablar de espíritus, pero admitían que la causa permanecía fuera del alcance de la razón ordinaria. Lo más extraño, según algunos testigos, era la inteligencia que parecía tener aquello. Cuando se le pedía que golpeara una vez, lo hacía. Cuando se le pedía 3, obedecía. Y si alguien alzaba la voz o maldecía, el sonido se detenía, como si la casa misma escuchara. En cuestión de semanas, la pequeña calle donde vivían los Hughes se convirtió en un lugar de peregrinación. Cada noche, decenas de personas se reunían frente a la casa con velas, antorchas o faroles, esperando escuchar los golpes o ver moverse las cortinas. Algunos iban por simple curiosidad, otros con miedo o devoción. Había quien rezaba en voz alta, convencido de que allí se manifestaba un alma en pena. La policía llegó a dispersar a las multitudes más de una vez, pero el rumor crecía sin control. Se contaba que las piedras salían disparadas dentro de la vivienda sin romper cristales ni dejar marcas, o que, al intentar clavar un clavo en una de las paredes de la habitación del niño, el martillo salió despedido de las manos del padre. Un vecino aseguró haber visto una figura pequeña, como la sombra de un niño, cruzar el pasillo y desvanecerse en el aire. Los Hughes, agotados, consultaron a un sacerdote anglicano, el reverendo John Fisher, quien aceptó pasar una noche en la casa para presenciar los hechos,
En su testimonio escrito, recogido años después en una publicación parroquial, afirmó que, mientras rezaba junto a la cama de los niños, una piedra cayó suavemente desde el techo, sin ruido previo ni fuerza suficiente como para romper nada. La levantó y comprobó que era una piedra del propio muro interior. Si hay fraude, escribió, está más allá del ingenio humano ordinario. Aquel informe selló el destino de la historia. El poltergeist de Battersea se convirtió en un fenómeno nacional. Los periódicos hablaban de él con el mismo entusiasmo que de un crimen o una aparición milagrosa. La palabra poltergeist, recién llegada del alemán y poco usada aún en inglés, empezó a popularizarse entre los lectores, identificando lo que muchos llamaban simplemente el espíritu que golpea. Y así, aquella familia obrera del sur de Londres, que apenas podía pagar el alquiler, se vio atrapada en el centro de una tormenta de rumores, fe y miedo. A mediados de febrero de 1841, el caso del poltergeist de Battersea había traspasado los límites del vecindario. La prensa lo había convertido en tema de conversación en todo Londres. Las tabernas, los clubes de caballeros y hasta las sociedades científicas debatían sobre el fenómeno. Fue entonces cuando empezaron a llegar los investigadores, un variado grupo de curiosos que representaban la mentalidad contradictoria de la época. Hombres de ciencia, clérigos y espiritistas, todos deseosos de encontrar una explicación. El primero en presentarse fue Sir Edward Drayton, miembro de la Royal Society of Antiquaries, quien pidió permiso a la familia Hughes para inspeccionar la casa. Acompañado de 2 testigos y un dibujante, registró las habitaciones, los muros, los sótanos y el ático. Según su informe publicado parcialmente en el Morning Chronicle, no encontró trampas ni mecanismos ocultos, aunque sí notó que algunos golpes parecían provenir del interior de las paredes. Drayton propuso una teoría fisiológica. Tal vez los sonidos eran producto de la contracción del yeso por la humedad y el frío. Pero la misma noche de su visita, mientras revisaba sus notas en la sala principal, el suelo tembló levemente y un fuerte golpe resonó en la chimenea. Las brasas saltaron del hogar y su ayudante huyó despavorido. Drayton escribió después: «No hallé razón física suficiente que lo explique, pero tampoco sobrenatural que lo justifique». Poco después acudió otro tipo de investigador, el reverendo Caleb Gorringe, un joven predicador metodista que veía en aquel fenómeno un castigo divino o un alma atormentada. Durante su intervención, organizó una oración colectiva en la casa, y según los testigos, los ruidos se intensificaron como respuesta, retumbando con una violencia que hizo caer un cuadro de la pared. Para los espiritistas, aquello fue la confirmación de que el ente reaccionaba a la presencia religiosa. Para los racionalistas, un acto de histeria colectiva. La investigación se convirtió pronto en espectáculo. Cada día, nuevos visitantes llegaban con teorías diferentes. Los periódicos registraban una lista creciente de hipótesis: gases atrapados bajo los cimientos, vibraciones del ferrocarril, fraudes domésticos o incluso magnetismo animal, una idea entonces popularizada por los seguidores del mesmerismo. Pero ninguna teoría sobrevivía al escrutinio de los testigos. La casa fue vigilada durante noches enteras. Se revisaron cerraduras, se sellaron las ventanas, y aún así los golpes continuaban, ahora con una nueva característica. Parecían concentrarse en la habitación del niño menor, Samuel, de apenas 7 años. Algunos visitantes aseguraban que los sonidos seguían su respiración o sus movimientos. Cuando el niño dormía, la casa estaba en calma. Cuando despertaba llorando, los golpes regresaban con furia. Una reportera del London Times, Mary Wotton, escribió en un artículo fechado en marzo de 1841: «El ruido parece seguir al pequeño, como si la causa residiera en él o a su alrededor. Si es un fraude, el niño no lo comprende. Si es real, la casa entera participa de su espanto». Con el paso de los días, los rumores se tornaron más siniestros. Algunos vecinos empezaron a decir que el espíritu era el de un niño asesinado años atrás, enterrado en secreto bajo el sótano de la casa. Nadie pudo confirmarlo, pero la historia se expandió rápidamente por las calles de Battersea. En los cafés se contaban detalles cada vez más macabros: que los golpes eran en realidad súplicas, que el niño pedía justicia golpeando las paredes donde había muerto, o que buscaba a su madre entre los vivos. A finales de marzo, la casa de los Hughes se había transformado en una atracción. Los reporteros acampaban frente a la puerta, y los dibujantes vendían grabados del espíritu de Battersea en los mercados de Londres. El fenómeno se había convertido en un caso mediático.
mucho antes de que existiera la palabra mediático. Los Hughes, hartos de la exposición, intentaron mudarse temporalmente, pero cuando se trasladaron con unos parientes a Clapham, los ruidos, según su testimonio, los siguieron. Eso reforzó aún más la leyenda. No era la casa la que estaba maldita, sino la familia, o quizás el niño. El reverendo Fisher volvió a intervenir, esta vez acompañado de un grupo de eclesiásticos anglicanos. Celebraron una ceremonia de exorcismo privado, en la que bendijeron cada habitación. Durante la lectura del Salmo 130, De profundis clamaviat te, Domine, se oyó un golpe tan fuerte que rompió uno de los cristales de la ventana. Después de aquella noche, los ruidos cesaron, pero solo por unos días. Cuando regresaron, fueron más suaves, más espaciados, como si la fuerza que los causaba estuviera perdiendo energía. Los periódicos, cansados del caso, comenzaron a tratarlo como curiosidad de temporada. Sin embargo, en Battersea nadie olvidó lo ocurrido. Las paredes de aquella casa, decían los vecinos, habían aprendido a hablar, y lo seguirían haciendo de vez en cuando, para recordar que en aquel rincón del sur de Londres algo invisible había pedido justicia y nunca la obtuvo. A comienzos del verano de 1841, tras casi 6 meses de extraños sucesos, el fenómeno de Battersea comenzó a desvanecerse. Los golpes, antes regulares y sonoros, se hicieron intermitentes, y los objetos dejaron de moverse por sí solos. Los Hughes, agotados y enfermos de los nervios, decidieron finalmente abandonar la casa y mudarse de forma definitiva a Wandsworth, donde un pariente les ofreció alojamiento. Los periodistas siguieron el traslado con interés, pero al cabo de unas semanas el asunto fue reemplazado en los titulares por noticias más tangibles: una epidemia de cólera, un accidente ferroviario, una ejecución pública. El poltergeist de Battersea desapareció del debate público con la misma rapidez con la que había irrumpido. Sin embargo, para los vecinos de la calle, el silencio resultó tan inquietante como los golpes mismos. Algunos aseguraban que, durante un tiempo, todavía se oían leves ruidos en la vivienda vacía, como un eco que se resistía a morir. Otros afirmaban que los nuevos inquilinos nunca lograron dormir con tranquilidad, y que, de tanto en tanto, una piedra caía sola del techo, sin causa aparente. En los registros municipales, la casa cambió varias veces de dueño. Uno de ellos, un comerciante llamado Arthur Hill, escribió en una carta privada que los sonidos no eran obra de hombres, sino de una culpa que se había quedado en las paredes. Esa frase, años después, sería citada por los folcloristas como una metáfora perfecta de lo que representaba el caso. Un rastro emocional solidificado en la materia, una memoria que no se deja borrar. A medida que avanzaba el siglo XIX, el episodio de Battersea fue transformándose en un relato simbólico. En plena era victoriana, cuando la ciencia y el espiritismo convivían de forma extraña, la historia del fantasma que golpeaba se volvió un ejemplo recurrente de cómo lo inexplicable podía irrumpir incluso en los hogares más humildes. Los escritores espiritistas tomaron el caso como modelo. En 1857, un libro titulado Manifestations in the Metropolis incluyó un capítulo entero sobre Battersea, donde se afirmaba que el espíritu era el de un niño injustamente asesinado, posiblemente en los sótanos de la misma casa décadas atrás. Otros autores, más escépticos, lo interpretaron como una histeria colectiva provocada por el miedo, la pobreza y la sugestión. Aún así, la imagen del niño golpeando las paredes se volvió icónica. En la literatura popular victoriana, aparecieron relatos inspirados en el suceso, niños espectrales que pedían justicia o casas donde los fantasmas se comunicaban con la fuerza bruta del sonido. Los moralistas de la época también encontraron en el caso una lección. Decían que representaba el castigo del materialismo moderno, una advertencia de que la fe perdida en los hogares abría las puertas al caos invisible. En las reuniones espiritistas de Londres, los médiums evocaban al niño de Battersea como símbolo de inocencia ultrajada. Y así, lo que comenzó como un suceso local se transformó en una metáfora nacional sobre la conciencia y la culpa. Cuando la prensa victoriana comenzó a recoger historias de apariciones, casas encantadas y milagros domésticos, el caso de Battersea reapareció cada cierto tiempo, reinterpretado y embellecido. Los periódicos de provincias lo usaban como referencia cuando algún fenómeno extraño sacudía otra localidad, y los cronistas urbanos lo citaban como el primer gran poltergeist londinense, documentado por la prensa. A finales del siglo XIX,
el nombre de Battersea ya estaba ligado a lo sobrenatural. Incluso cuando el barrio se industrializó por completo y las fábricas ocuparon los antiguos campos, los obreros seguían contando historias del niño del muro durante los turnos de noche. Según la versión popular, los golpes eran los latidos de su corazón, que seguía sonando entre los ladrillos. Un artículo de 1889 del Westminster Gazette recordaba el caso con tono nostálgico, describiéndolo como una de esas historias que mezclan el dolor humano con la superstición, donde los límites entre lo real y lo imaginado se disuelven bajo el ruido de una piedra que cae sola. Así, el poltergeist de Battersea dejó de pertenecer a una familia y pasó a formar parte del alma misma de Londres. Era una historia que hablaba del miedo, pero también de la soledad y la memoria, porque en la ciudad que nunca dormía, siempre había algo o alguien golpeando desde el otro lado de las paredes. A comienzos del siglo XX, cuando Londres ya era una metrópoli industrial y moderna, el viejo suceso de Battersea volvió a despertar interés. Las revistas de ocultismo lo reexaminaron y los investigadores del naciente Society for Psychical Research, fundada en 1882, rescataron los archivos de prensa y las declaraciones originales de los Hughes. Lo que encontraron era confuso, una mezcla de testimonios contradictorios, informes incompletos y leyendas añadidas con los años. Pero algo los fascinó. El hecho de que casi todos los relatos coincidieran en un detalle: los golpes parecían tener intención, una especie de voluntad mínima, como si el fenómeno quisiera decir algo sin palabras. Durante el período de entreguerras, algunos parapsicólogos intentaron reinterpretar el caso en clave científica. El doctor Ernest Bennett, en un ensayo publicado en 1933, sugirió que los fenómenos podrían deberse a descargas de energía psíquica inconsciente, provocadas por el estrés de los niños. Aquella teoría, conocida más tarde como psicoquinesis espontánea recurrente, trataba de explicar los poltergeist como manifestaciones de energía mental descontrolada, especialmente en adolescentes. Los estudiosos revisaron las notas del reverendo Fisher y concluyeron que los Hughes habían vivido bajo extrema tensión económica, en un entorno insalubre y con un hijo enfermizo. Desde esa perspectiva, la historia de Battersea ya no era la de un fantasma, sino la de una familia que proyectó su angustia sobre las paredes de su hogar. Sin embargo, los londinenses no dejaron de llamarlo fantasma. En los cafés de Chelsea y Clapham se seguía contando la historia del niño que golpeaba los muros para pedir justicia, y muchos padres usaban el relato como advertencia para sus hijos. Pórtate bien, o vendrá el niño de Battersea a tocar tu ventana. Con el paso de las décadas, el mito se adaptó al lenguaje de cada generación. En los años 50, los programas de radio sobre lo paranormal incluyeron el caso entre sus relatos más citados. Se decía que algunos vecinos de la calle original aún escuchaban, de vez en cuando, golpes secos en las noches húmedas, aunque las casas viejas habían sido demolidas. Un periodista del Evening Standard, en 1957, aseguró haber entrevistado a una anciana que recordaba oír piedras caer dentro de la casa vacía, como si el suelo tuviera voz propia. Durante los años 70 y 80, cuando el interés por lo oculto volvió con fuerza, el poltergeist de Battersea fue comparado con otros casos famosos, como el de Enfield, ocurrido no muy lejos, al norte de Londres. Los investigadores modernos notaron un patrón común: familias obreras, niños jóvenes, tensión doméstica y una sucesión de fenómenos físicos inexplicables. El caso se convirtió así en un eslabón perdido entre la superstición victoriana y la parapsicología moderna, y su historia fue citada en documentales, conferencias y artículos de divulgación. Pero más allá de las teorías, lo que mantuvo viva la leyenda fue su carga humana. El niño de Battersea real o imaginado encarnaba la figura de la inocencia silenciada, la voz que golpea desde un lugar sin nombre, y en un Londres acostumbrado a enterrar sus misterios bajo capas de progreso y humo, esa voz seguía resonando. Hoy, más de siglo y medio después, el poltergeist de Battersea sigue siendo una de las historias más citadas en los archivos de lo insólito británico. La casa original ya no existe. Fue demolida a comienzos del siglo XX para dar paso a nuevas viviendas, pero la zona aún conserva un aire extraño. Los guías de recorridos nocturnos por el sur de Londres suelen detenerse en el lugar donde estuvo la vivienda, y narran el suceso con el mismo tono con que se hablaría de una leyenda gótica. Historiadores locales han rastreado los registros parroquiales, y aunque no se halló evidencia de ningún niño asesinado,
Muchos coinciden en que el mito tomó vida porque reflejaba un miedo real, el de las familias pobres atrapadas en casas húmedas, sin voz ni justicia. En el fondo, el fantasma de Battersea no sería un espíritu literal, sino la representación de miles de voces que nunca fueron escuchadas en la Londres industrial. Aún así, algunos testimonios recientes mantienen viva la duda. Un vigilante nocturno del barrio contó en 1998 que, mientras pasaba frente a un edificio moderno construido sobre el antiguo solar, oyó 3 golpes secos en la pared, tan precisos como un reloj. Nadie lo tomó en serio, pero en la tradición londinense eso basta para mantener vivo un mito, porque el poltergeist de Battersea no solo pertenece al pasado, sigue siendo la metáfora perfecta de una ciudad donde el ruido de los vivos y el murmullo de los muertos se confunden. Y cada vez que una casa tiembla sin motivo, o una piedra cae en la oscuridad, Londres recuerda por un instante al niño que golpeaba las paredes pidiendo justicia. Los cadáveres en barriles de cerveza. En la década de 1880, Londres era una ciudad que olía a carbón, hierro y cerveza. Los muelles del Támesis, especialmente en los distritos de Wapping y Rotherhithe, hervían de actividad día y noche. Barcos mercantes descargaban sacos de grano, toneles de ron, madera del Báltico y barriles de cerveza procedentes de las fábricas del norte. Los obreros, cubiertos de hollín y sudor, trabajaban entre el ruido de los carros y el repique de las cadenas metálicas. Era el corazón industrial de una ciudad gigantesca, pero también uno de sus rincones más oscuros. En los almacenes donde se amontonaban miles de barriles, el olor a malta fermentada se mezclaba con el hedor del río. En aquellos pasillos húmedos y mal iluminados comenzó una historia que, durante años, llenaría de horror las páginas de los periódicos londinenses. La aparición de cadáveres dentro de barriles de cerveza. El primer hallazgo ocurrió en noviembre de 1882. Un tonel descargado en los muelles de Southwark desprendía un olor demasiado fuerte incluso para los trabajadores acostumbrados a la fermentación. Al abrirlo, descubrieron que no contenía cerveza, sino el cuerpo de un hombre adulto, desnudo y atado con cuerdas. La prensa se lanzó sobre la noticia con la fascinación propia del Londres victoriano, mezcla de repulsión, curiosidad y morbo. El Daily Telegraph tituló al día siguiente: «Horrible descubrimiento entre los toneles del Támesis. La policía de la división del East End inició una investigación inmediata, pero los barriles habían sido transportados desde distintos almacenes y fábricas, lo que hacía casi imposible rastrear su origen. En los meses siguientes aparecieron otros 2 casos, uno en Limehouse y otro en Deptford, cada uno con las mismas características: cuerpos masculinos, sin ropa, sin documentación y sin señales claras de robo o violencia sexual. Solo una constante: el contenedor cervecero. La década de 1880 fue un tiempo de miedo en Londres. El crimen organizado prosperaba entre los muelles, y las noticias de asesinatos, contrabando y desapariciones se mezclaban con leyendas urbanas que la prensa popular alimentaba cada día. La aparición de cuerpos dentro de barriles encajaba perfectamente en ese imaginario, algo oscuro, clandestino, casi teatral. Los investigadores sospecharon que se trataba de ajustes de cuentas entre bandas portuarias. Los muelles eran terreno de contrabandistas y ladrones de mercancías, y esconder un cuerpo dentro de un barril transportado junto a cientos de otros era un método eficaz para deshacerse de él sin dejar rastro. Pero la opinión pública se dejó llevar por una explicación mucho más siniestra. En los barrios obreros de Whitechapel y Bermondsey comenzó a circular un rumor. Existía una sociedad secreta de cerveceros, un grupo de hombres que realizaban rituales ocultos en los sótanos de las fábricas y que usaban los barriles para encubrir asesinatos. Nadie sabía de dónde había salido la historia, pero se repetía en las tabernas y mercados con absoluta convicción. Algunos decían que era una logia que ofrecía sacrificios humanos por la pureza de la fermentación. Otros hablaban de una hermandad que juraba silencio y castigaba la traición sumergiendo a los suyos en cerveza hirviente. Los periódicos, incapaces de resistirse a semejante material, comenzaron a publicar artículos sensacionalistas. El Illustrated Police News ilustró en 1883 una escena en la que varios hombres con delantales de cervecero vertían cerveza sobre un cuerpo atado dentro de un barril, bajo la leyenda: «El sacrificio del tonel. Misterios en los muelles de Londres».
A medida que se acumulaban las noticias, la línea entre realidad y ficción empezó a disolverse. Los muelles, que ya eran sinónimo de crimen y pobreza, se convirtieron en escenario de un miedo colectivo. Los carreteros se negaban a transportar barriles sin abrir, y algunos trabajadores abandonaron los almacenes de noche, convencidos de que los fantasmas de los ahogados rondaban entre los toneles. Los cerveceros, alarmados por el daño a su reputación, pidieron explicaciones públicas. La London Brewers Guild, la poderosa asociación de productores, ofreció recompensas por información y organizó inspecciones conjuntas con la policía. Pero nada se resolvía. Cada barril encontrado provenía de un origen distinto, y los cuerpos, aunque todos hombres de entre 30 y 50 años, no podían ser identificados. La prensa, mientras tanto, alimentaba la histeria. Algunos artículos insinuaban que las víctimas eran inmigrantes irlandeses o marineros extranjeros, hombres sin familia ni registro, cuya desaparición pasaba inadvertida. Pronto, el miedo trascendió el crimen. El rumor de la sociedad secreta de cerveceros se volvió metáfora de la corrupción y la decadencia moral del Londres industrial. Las fábricas de cerveza, que hasta entonces simbolizaban prosperidad, empezaron a verse como lugares cerrados, húmedos, donde algo oscuro se cocía junto al alcohol. Y mientras los investigadores seguían sin respuestas, Londres, la ciudad que nunca dejaba de producir humo y cerveza, parecía fermentarse también en su propio misterio. A comienzos de 1883, la Policía Metropolitana desplegó a varios inspectores en los muelles del sur de Londres. El más destacado fue el inspector George Shaw, un veterano de Scotland Yard conocido por su método meticuloso y su aversión a las supersticiones. Shaw interrogó a más de 80 trabajadores portuarios, revisó los registros de transporte de barriles y recorrió las cervecerías de Bermondsey, Southwark y Wapping, donde el olor a malta se mezclaba con el hedor del río. Las primeras pistas parecían prometedoras. En uno de los casos, un tonel hallado en el muelle de Limehouse llevaba las iniciales de una pequeña cervecería independiente, Hollings Sons, pero la investigación reveló que los toneles eran reutilizados por distintas compañías y que aquel había sido vendido meses antes. En otro hallazgo, una cuerda idéntica a la que ataba a una de las víctimas fue rastreada hasta un almacén naval en Deptford. Aunque allí era material común, nada encajaba del todo. Los investigadores empezaron a sospechar que no se trataba de un asesino serial, sino de varios crímenes distintos, unidos por coincidencia y amplificados por la prensa. Sin embargo, la falta de identificación de las víctimas hacía imposible confirmarlo. Los cadáveres, en avanzado estado de descomposición, solo mostraban señales vagas, marcas de sogas, heridas superficiales, y en uno de ellos, restos de lúpulo entre el cabello, lo que bastó para reavivar el morbo popular. La policía insistió en un comunicado. No hay indicios de sociedad alguna, ni rituales de carácter sectario, solo muertes cometidas por hombres del río, donde la violencia es moneda común. Pero en las tabernas del East End, la gente ya no escuchaba a los agentes. La leyenda era más fuerte que la ley. En el Londres de los años 1880, los periódicos sensacionalistas competían ferozmente por atraer lectores. El crimen, el misterio y el escándalo eran su materia prima. Así, cada vez que la policía encontraba un barril sospechoso, los titulares se escribían solos. El Illustrated Police News, con sus célebres grabados de escenas macabras, dedicó varias portadas al caso, presentando ilustraciones de hombres encapuchados vertiendo cerveza sobre cuerpos en sótanos abovedados. El público se entregó a la historia. Se decía que aquella sociedad secreta estaba formada por antiguos cerveceros y comerciantes arruinados que realizaban rituales de iniciación inspirados en tradiciones gremiales medievales. Las víctimas serían traidores o delatores, castigados por revelar secretos industriales o denunciar fraudes fiscales. Algunos incluso afirmaban que el grupo tenía su sede en los túneles subterráneos que comunicaban los viejos almacenes del puerto con el río. En las semanas más agitadas del rumor, un periodista del Evening News, Henry Tolman, publicó un reportaje afirmando haber recibido una carta anónima de alguien que se identificaba como miembro de la Hermandad del Lúpulo. El texto decía: «Nosotros no matamos, solo devolvemos a los traidores al proceso del que bebieron. El hombre y la malta son uno mismo». La carta resultó ser una farsa, pero el daño estaba hecho. El público no pedía pruebas, pedía más misterio. Las fábricas comenzaron a recibir inspecciones sorpresa, y en algunos barrios,
Los trabajadores cerveceros fueron insultados en la calle como asesinos del barril. La situación alcanzó su punto más inquietante en el otoño de 1884, cuando un joven tonelero llamado William Carter desapareció tras declarar ante la policía que podía identificar a uno de los hombres que llenaban los barriles. Carter trabajaba en los Comartero, muelles de Rotherhithe, y sus compañeros afirmaron que la noche antes de su desaparición había sido visto hablando con dos hombres desconocidos cerca de un almacén abandonado. Su cuerpo nunca fue hallado. Los periódicos no tardaron en afirmar que la Sociedad de Cerveceros lo había silenciado. Mientras tanto, el inspector Shaw seguía luchando por controlar el caos mediático. En su informe final al Ministerio del Interior, escribió: «No existen pruebas de una organización secreta, pero sí de una serie de asesinatos vinculados a contrabando y disputas en los muelles. Los rumores han hecho del miedo una institución». En efecto, el miedo se había institucionalizado. Cada tonel nuevo descargado era recibido con cautela. Los obreros golpeaban el costado antes de moverlo, temiendo oír un sonido hueco que revelara algo más que cerveza. Las cervecerías de Londres aumentaron la seguridad y sellaron los barriles con precintos metálicos, un gesto que no apaciguó la paranoia. La ciudad entera parecía haber sido contaminada por la idea de que el crimen podía esconderse en lo cotidiano, en el objeto más común de todos, un barril de cerveza. A finales de 1884, los hallazgos cesaron. No volvieron a aparecer cuerpos en los barriles, y la policía, saturada de casos irresueltos, archivó el expediente bajo la categoría de crímenes relacionados con contrabando y transporte fluvial. Sin embargo, el misterio nunca se resolvió del todo. En los meses siguientes, varios testigos clave desaparecieron o se retractaron. Uno de los estibadores que había participado en la descarga del primer barril fue hallado muerto en el Támesis, oficialmente ahogado, aunque su rostro mostraba señales de haber recibido un golpe. Otro renunció a su trabajo y abandonó Londres para instalarse en Liverpool, alegando motivos de salud. El inspector Shaw, ya cerca de su jubilación, confesó años después que el caso lo había perseguido toda su vida. En una entrevista concedida en 1892 al Westminster Review, declaró: «El río guarda sus secretos mejor que cualquier hombre. No sé quiénes fueron los asesinos, pero estoy seguro de que los barriles no eran simples escondites, eran advertencias». Esa frase se volvió célebre. Los londinenses, acostumbrados al misterio, la interpretaron como confirmación de que los asesinatos fueron obra de una organización. Y así nació la idea de que los cuerpos no eran solo víctimas, sino mensajes, símbolos enviados a través del comercio más cotidiano de la ciudad, como si Londres entera fuera un sistema que transportaba tanto cerveza como cadáveres. Con el paso de los años, el rumor de la sociedad secreta de cerveceros se transformó en una historia moral y simbólica. En la época victoriana tardía, cuando proliferaban las logias, hermandades y sociedades esotéricas, la idea de un gremio oculto que mezclaba negocio, religión y crimen tenía una fuerza irresistible. Los periódicos más sensacionalistas revivieron el caso cada cierto tiempo. En 1891, el London Journal publicó un extenso reportaje titulado «Los monjes de la Malta, crímenes de un gremio invisible», donde describía a los supuestos miembros como hombres de delantal de cuero que celebraban banquetes en sótanos iluminados por lámparas de aceite, brindando sobre cadáveres sumergidos en cerveza. Evidentemente, todo era invención periodística, pero el público no lo leía como ficción, lo leía como revelación. En la cultura popular, la sociedad cervecera adquirió un tono alegórico. Para muchos, simbolizaba la corrupción industrial. Fábricas que se enriquecían mientras sus trabajadores morían anónimos, empresas que producían abundancia a costa de vidas humanas. En los sermones de la época, algunos predicadores usaron el caso para advertir sobre los peligros del alcohol y la decadencia moral. Uno de ellos, el reverendo Harding, escribió en 1886: «El barril que contiene la bebida del pueblo puede, en el pecado de los hombres, contener también su cadáver». Así, la historia dejó de ser un caso policial para convertirse en una parábola moderna sobre la oscuridad del progreso. En los cafés de Fleet Street y los mercados de Spitalfields, el rumor se contaba una y otra vez, cambiando de forma según el oyente. Algunos juraban que los barriles servían para ocultar víctimas de fraudes financieros. Otros, que las cervecerías eran tapaderas de tráfico humano. Londres,
la ciudad más grande del mundo, se veía reflejada en esa mezcla de negocio, muerte y secreto. Hacia finales de la década de 1880, el caso de los barriles ya era parte del folclore urbano londinense. Junto a las historias del fantasma de Hammersmith, Spring-Heeled Jack o Jack el Destripador, los periódicos lo mencionaban como una de las leyendas negras del río, y los escritores góticos lo transformaron en inspiración. En 1895, un joven autor llamado Thomas K. Wainwright, sobrino del célebre falsificador Thomas Griffiths, Wainwright publicó una novela titulada Beneath the Alehouse, bajo la taberna, en la que una sociedad secreta de cerveceros ofrecía sacrificios humanos para mantener la pureza de su bebida. La obra, aunque mediocre en calidad, se vendió bien y fijó en el imaginario popular la figura del cervecero asesino. La historia también llegó al teatro. En 1898, el Surrey Theatre estrenó una pieza titulada El misterio del barril sellado, que mezclaba drama criminal y elementos sobrenaturales. El público acudía en masa, entre el horror y la diversión, para ver cómo, en la última escena, el asesino era atrapado cuando el espectro de su víctima emergía de un barril y lo arrastraba consigo al río. Así, la realidad y la ficción se entrelazaron de forma irreversible. Nadie recordaba ya los nombres de las víctimas reales, ni siquiera si habían existido, pero el mito sobrevivía. Londres, siempre ansiosa de relatos oscuros, había hecho suya la historia de los cadáveres en los toneles de cerveza. En una época en que las fábricas rugían como templos y los ríos servían de cementerios, el rumor de los barriles se convirtió en algo más que un cuento macabro. Fue el reflejo de una ciudad que empezaba a sospechar que su propio progreso tenía el olor agrio de la fermentación y la muerte. Con la llegada del siglo XX, el caso de los barriles de cerveza pasó de los periódicos a las antologías de curiosidades victorianas. En los primeros años de 1900, varios cronistas urbanos lo mencionaban en sus recopilaciones de Crímenes extraños del viejo Londres, junto a las historias de cementerios profanados, apariciones en los muelles y asesinatos sin resolver. El interés no se debía ya a su aspecto criminal, sino a su carga simbólica, la idea de que el progreso industrial podía ocultar horrores bajo su fachada de eficiencia y prosperidad. En 1911, el historiador social Frederick Wingham publicó un ensayo titulado Londres y sus supersticiones industriales, donde describía el episodio de los barriles como una alegoría del miedo moderno. Según él, la cerveza, símbolo del bienestar obrero, se había transformado en vehículo de la muerte. El pueblo bebía sin saber, escribía Wingham, que en su bebida había algo del cuerpo de su propia miseria. Durante la Primera Guerra Mundial, el rumor volvió brevemente cuando se difundieron casos de sabotaje industrial. Algunos soldados londinenses contaban en las trincheras que los alemanes escondían cuerpos en los barriles, recordando, sin saberlo, la vieja leyenda de Battersea y Southwark. Para entonces, la historia había dejado de ser una crónica policial y se había convertido en un mito nacional sobre la corrupción del trabajo y el comercio. A mediados del siglo XX, el mito volvió a resurgir bajo otra forma. En los años 50, un grupo de investigadores de la Society for Psychical Research rastreó viejos casos de leyendas urbanas relacionadas con la industria y descubrió que el relato de los barriles seguía vivo en los barrios del sur de Londres. Algunos ancianos aseguraban que sus abuelos les habían contado cómo, en los tiempos del Río Negro, los hombres desaparecían y sus cuerpos eran devueltos dentro de toneles sellados. El cine y la literatura también revivieron la historia. En 1962, el director británico Terence McAllister estrenó la película The Alehouse Murders, un thriller ambientado en el Londres de 1883, donde una sociedad de cerveceros asesinaba a sus miembros rebeldes y los ocultaba en barriles de exportación. Aunque la película fue modesta, su ambientación, calles húmedas, sótanos humeantes y ríos oscuros ayudó a fijar la imagen definitiva del mito, el barril como tumba y la cerveza como velo del crimen. Durante las décadas siguientes, el caso fue reinterpretado en clave psicológica. Algunos autores vieron en la historia una representación del miedo industrial, el temor a que las fábricas, los almacenes y los engranajes anónimos devorasen al ser humano que los alimentaba. En los años 80, el crítico cultural Paul Gilroy escribió que los cuerpos en los barriles son los esqueletos del capitalismo temprano, enterrados en la espuma del progreso. Así,
Lo que comenzó como una sucesión de asesinatos sin resolver terminó convertido en una metáfora de la modernidad devorando a sus propios hijos. Hoy, más de un siglo después, el misterio de los cadáveres en barriles de cerveza sigue ocupando un lugar peculiar en la memoria londinense. Las cervecerías modernas, convertidas en atracciones turísticas, apenas mencionan aquel episodio, pero los guías de recorridos nocturnos lo evocan con tono sombrío. Cuentan cómo los viejos toneles podían ocultar tanto vida como muerte, y cómo el olor dulce de la malta se confundía con el hedor de los cuerpos. En algunos bares históricos del East End, los clientes aseguran que las bodegas todavía suenan por las noches, como si el eco de un golpe contra la madera siguiera resonando bajo el suelo. No hay pruebas de ello, claro, pero en Londres, donde el mito y la historia siempre comparten el mismo techo, no hace falta que las haya. Los historiadores actuales ven en el caso un testimonio del espíritu de la época, una ciudad gigantesca, alimentada por el trabajo de miles, donde los objetos comunes podían esconder secretos terribles. La leyenda de los barriles de cerveza no trata solo de asesinatos, sino de la desconfianza moderna hacia la industria y la materia. La sospecha de que, detrás de cada producto, hay una historia que no queremos conocer. El Támesis sigue corriendo. Los muelles se transformaron en apartamentos y oficinas, pero en la noche húmeda de Londres aún persiste una idea, que bajo el rugido del progreso, bajo las fábricas y los depósitos, algo oscuro sigue fermentando. Y quizá, si uno escucha con atención en la penumbra de una cervecería antigua, oiga el golpe hueco de un barril, el mismo golpe que hace 140 años hizo temblar a toda una ciudad. El asesinato del torso en Whitehall. El otoño de 1888 fue uno de los más oscuros en la historia de Londres. Mientras el este de la ciudad temblaba bajo las sombras de Jack el Destripador, que dejaba cuerpos mutilados en las calles de Whitechapel, al otro lado del Támesis, en el corazón administrativo del Imperio Británico, se gestaba otro misterio igual de aterrador. Aquel año, la capital era un monstruo de humo y piedra. Entre los palacios gubernamentales y los callejones de los obreros, la miseria convivía con el lujo y la sangre con el progreso. Las noticias de asesinatos se habían convertido en parte del desayuno londinense, pero nada podía preparar al público para lo que aparecería el 2 de octubre de 1888 en el corazón mismo de Whitehall. Aquel día, unos obreros que trabajaban en la construcción del nuevo edificio del Scotland Yard, la futura sede central de la Policía Metropolitana, percibieron un olor insoportable que emanaba de una bóveda, semienterrada bajo el andamiaje. Al mover unos escombros, descubrieron un paquete envuelto en tela de saco y cordeles. Dentro había el torso de una mujer, cuidadosamente cortado a la altura del cuello y las caderas. No tenía cabeza, ni brazos, ni piernas. El hallazgo estremeció a los trabajadores. Uno de ellos corrió hasta el cuartel más cercano, gritando que habían encontrado al demonio en un saco. El inspector William Ottaway fue el primero en llegar al lugar. El cuerpo estaba reciente, sin signos de descomposición avanzada, lo que indicaba que había sido colocado allí hacía poco. En un Londres ya aterrado por las víctimas del Destripador, la idea de otro asesino rondando las calles era demasiado. El caso fue bautizado por la prensa como The Whitehall Mystery. El hallazgo resultaba desconcertante incluso para los forenses experimentados. A diferencia de las víctimas del Destripador, este cuerpo no presentaba signos de apuñalamiento ni desgarros frenéticos. Los cortes eran precisos, limpios, quirúrgicos, hechos con una habilidad que sugería experiencia anatómica o profesional. El abdomen había sido vaciado y lavado con un cuidado metódico, casi clínico. El doctor Thomas Bond, cirujano del gobierno y asesor habitual de Scotland Yard, determinó que la mujer había muerto unas 3 semanas antes y que los miembros y la cabeza habían sido seccionados con instrumentos afilados, posiblemente de carnicero o médico. La ubicación era otro enigma. El torso había aparecido justo bajo el edificio donde se instalaba la nueva sede policial, en una bóveda cerrada al público. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién había tenido acceso? Nadie lo sabía. Los obreros juraron no haber visto a nadie entrar, y el lugar permanecía vigilado cada noche por un guardia. En cuestión de horas, la prensa conectó el hallazgo con los asesinatos de Whitechapel. El Daily News tituló «Otro cuerpo mutilado. El Destripador cruza el Támesis». Pero los investigadores más prudentes dudaban.
El estilo era diferente. Si el Destripador era un asesino impulsivo, el de Whitehall era un técnico, un ejecutor metódico. Dos formas del horror coexistiendo en la misma ciudad. El cuerpo fue trasladado al depósito de cadáveres de Westminster. La autopsia reveló que la mujer tenía entre 25 y 40 años, complexión robusta, y que su piel había sido tratada con cal, probablemente para frenar la descomposición. No había señales de defensa. Quien la mató lo hizo de manera rápida, quizás por estrangulamiento o golpe certero, antes de proceder al desmembramiento. El misterio crecía. No se trataba de un crimen callejero, sino de algo más calculado. Y el hecho de que el torso apareciera justo bajo el futuro edificio de Scotland Yard parecía una provocación deliberada. Durante las semanas siguientes, Londres vivió una ola de especulaciones. Los periódicos más populares como el Evening Standard y el Illustrated Police News comenzaron a publicar grabados del torso, de los obreros aterrados y de los investigadores tomando notas bajo el gas mortecino de las lámparas. En las tabernas y cafés, la gente hablaba de un solo tema. ¿Eran ambos asesinos la misma persona? Algunos médicos forenses afirmaban que no. Las incisiones del Destripador eran toscas, rápidas y desordenadas. Las del asesino del torso parecían obra de un cirujano. Pero esa diferencia no calmó los ánimos, sino que encendió un nuevo rumor. El Destripador tenía un cómplice, un experto en anatomía, quizás un carnicero, que se encargaba de hacer desaparecer los cuerpos mientras su socio sembraba el terror en Whitechapel. La policía, incapaz de detener a ninguno, se vio desbordada por la presión pública. Los informes se cruzaban entre divisiones, pero los nombres de las víctimas seguían siendo un misterio. En total, se contabilizaron 4 casos similares entre 1873 y 1889, todos con torsos femeninos hallados cerca del Támesis, sin cabeza ni extremidades. El de Whitehall fue el más célebre, porque coincidió con el apogeo del Destripador. La coincidencia temporal alimentó la imaginación colectiva. 2 asesinos operando a la vez, uno en los callejones del este, el otro bajo los cimientos del poder imperial. Era la Londres de los contrastes. Arriba, el Parlamento y Scotland Yard. Abajo, la sangre y el silencio. Y en medio, una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Era el asesino del torso un imitador, un cómplice o una sombra más del mismo monstruo? Desde el primer momento, el caso del torso de Whitehall cayó bajo la jurisdicción directa de Scotland Yard, lo que resultaba irónico. El cuerpo había aparecido justo bajo la sede en construcción del propio departamento de policía. El inspector Frederick Jarvis, junto con el cirujano forense Thomas Bond, lideraron la investigación. Pero lo que tenían ante sí era un enigma anatómico más que un asesinato convencional. La dificultad principal era la ausencia de identidad. Sin cabeza, brazos ni piernas, no había forma de comparar huellas, rasgos faciales o cicatrices. La mujer no llevaba ropas, joyas ni pertenencias, y ningún hospital o clínica de Londres reportó la desaparición de una paciente que coincidiera con la descripción. En un intento desesperado, los agentes recorrieron morgues, hospicios y casas de trabajo en busca de mujeres desaparecidas. Nada. A los pocos días, un suceso paralelo añadió más misterio. En la ribera de Pimlico, a poco más de 1 kilómetro río abajo, fue hallado un brazo envuelto en un paño aceitado. Unas semanas después, el otro brazo apareció flotando cerca de Chelsea. Los cortes coincidían perfectamente con el torso de Whitehall. Los forenses confirmaron que pertenecían a la misma víctima. El resto del cuerpo, la cabeza y las piernas nunca fue hallado. Las investigaciones se estancaron. La policía llegó a examinar a médicos, matarifes y trabajadores de los mataderos de Deptford y Bermondsey sin hallar pistas. Uno de los forenses declaró en una audiencia: «Los cortes no son los de un asesino impulsivo. Son los de alguien que entiende la estructura humana y trabaja con ella con frialdad». Los periódicos bautizaron al desconocido como el carnicero de Whitehall. El año 1888 fue la edad dorada del periodismo sensacionalista. Las imprentas lanzaban cada mañana miles de ejemplares de diarios que competían por el horror más reciente. Los asesinatos del Destripador habían creado un público voraz por la sangre y el misterio. Y el caso del torso ofrecía un escenario perfecto. Un crimen en el corazón político de la ciudad. Y un asesino que parecía desafiar a la policía bajo sus propios cimientos. El Illustrated Police News publicó grabados del hallazgo, mostrando a los obreros aterrados y al torso tendido sobre una mesa. El Evening Standard insinuó que los 2 asesinos, el de Whitehall y el de Whitechapel, podían ser parte de una red criminal secreta
que traficaba con cadáveres para fines médicos o rituales. Otros, más audaces, afirmaron que los asesinatos estaban relacionados con prácticas de anatomía ilegal y tráfico de órganos, un eco de las viejas historias de Resurrection Men, que en el siglo anterior habían robado cuerpos de los cementerios para las facultades de medicina. La imaginación popular hizo el resto. En las tabernas del East End se hablaba de un taller de disección clandestino que funcionaba en las alcantarillas, conectado por túneles con el río. Los carniceros del barrio fueron vigilados, los estudiantes de medicina interrogados, y hasta se llegó a registrar el hospital de St. Thomas en busca de miembros humanos faltantes en sus depósitos anatómicos. Nada. El caso se convirtió en una obsesión para los londinenses. Cada nuevo asesinato del Destripador era analizado junto al de Whitehall, buscando conexiones imposibles. La gente se convenció de que había dos mentes trabajando juntas. Una salvaje, que mataba en los callejones. Otra calculadora que disecaba en la oscuridad. El mito del Destripador y su carnicero había nacido. El Támesis, oscuro y silencioso, era el último testigo de ambos crímenes. La policía desplegó patrullas fluviales durante meses, revisando los vertederos y las esclusas. En febrero de 1889 apareció otro cuerpo desmembrado en la ribera de Battersea con características similares. Torso femenino, cortes limpios, ausencia de cabeza y extremidades. De inmediato, la prensa lo bautizó como la nueva víctima del asesino de Whitehall. Los investigadores comenzaron a ver un patrón. Todos los torsos aparecían cerca de los muelles. Los cortes eran profesionales y los cuerpos siempre femeninos. Pero el Destripador actuaba en el este, mientras que el asesino del torso parecía moverse en el oeste, cerca de Westminster, Pimlico y Chelsea, zonas de clase media y administrativa. Esa diferencia geográfica dividió a los investigadores. Algunos insistían en que era el mismo asesino, capaz de variar su método. Otros creían que se trataba de un imitador, o incluso de un funcionario con acceso a las cloacas y túneles bajo la ciudad. En los informes internos de Scotland Yard se hablaba ya de una posible serie paralela, pero nada se confirmó. Los restos fueron enterrados sin nombre, y el caso, archivado por falta de pruebas. Sin embargo, la coincidencia de fechas 1888, el mismo año de los crímenes de Whitechapel, fue demasiado poderosa para la imaginación londinense. La gente comenzó a decir que los asesinos del este y del oeste eran las dos manos del mismo cuerpo, como si la ciudad estuviera dividida en dos almas, una que mataba a la vista y otra que disecaba en secreto. Durante los meses finales de 1888, Londres vivió bajo una doble sombra. En el este, Jack el Destripador dejaba sus víctimas en los callejones de Whitechapel. En el oeste, cerca del corazón del poder imperial, el asesino del torso actuaba en silencio. Dos rostros de una misma ciudad, reflejados en el río. Los periódicos comenzaron a hablar de la anatomía del mal, una idea inquietante según la cual los dos asesinos representaban distintas formas de violencia. El Destripador encarnaba la furia, el sadismo y la locura. El carnicero de Whitehall, la precisión, el cálculo y la técnica. Uno actuaba en la oscuridad del instinto, el otro en la frialdad del conocimiento. Esa dualidad fascinó a los londinenses. Los teóricos populares de la época imaginaron que el Destripador era un hombre de clase baja, un obrero o un marinero, mientras que el asesino del torso era alguien educado, quizás un cirujano o un miembro del gobierno. En una ciudad obsesionada por las diferencias de clase, la idea de que el mal se distribuía equitativamente entre los pobres y los poderosos resultaba tan perturbadora como irresistible. Los investigadores de Scotland Yard, exhaustos por la presión mediática, empezaron a mezclar ambos casos en los informes. Los nombres de las víctimas se confundían, los testigos se contradecían y la prensa inventaba detalles para llenar los vacíos. Para muchos, Londres no tenía ya un asesino, sino una conspiración, una red que unía la locura, la ciencia y la impunidad. Con el paso de los años, el caso de Whitehall se transformó en un símbolo de los secretos que se escondían bajo la superficie de la ciudad. Los investigadores contemporáneos lo catalogarían dentro de los llamados Torso Murders, una serie de homicidios cometidos entre 1873 y 1889 en los que aparecían cuerpos femeninos, mutilados cerca del Támesis. Los expertos debatieron si todos eran obra de un mismo asesino o de varios imitadores.
La prensa, por supuesto, prefirió la versión más escalofriante, la de un solo hombre, un carnicero culto y silencioso, capaz de moverse entre los barrios más pobres y los pasillos del poder sin dejar rastro. A partir de entonces, surgieron las leyendas. Algunos decían que el asesino era un médico militar que trabajaba en un hospital cercano y que usaba los cuerpos para practicar disecciones prohibidas. Otros afirmaban que pertenecía a una logia masónica y que los crímenes eran parte de un juramento de silencio roto. Un rumor más fantasioso aseguraba que los cuerpos eran usados para elaborar jabón o lubricantes industriales, una historia grotesca pero muy popular entre los obreros, que veían en ella una metáfora de cómo el sistema devoraba literalmente a los pobres. Las teorías se multiplicaron, pero las pruebas no. Cada hipótesis se hundía en el mismo río donde aparecieron los restos. La única certeza era que alguien, en algún lugar de Londres, había aprendido a matar sin dejar huellas ni identidad, y eso era, para el Londres victoriano, lo más aterrador de todo: un asesino sin rostro y una víctima sin nombre. Hacia 1890, el caso del torso de Whitehall fue oficialmente cerrado. La policía lo clasificó como homicidio por persona desconocida, una fórmula burocrática que encubría el fracaso de una investigación sin pistas. Sin embargo, dentro de Scotland Yard, el caso siguió siendo una herida abierta. Muchos agentes estaban convencidos de que los crímenes del Destripador y los del torso estaban relacionados, pero no por cooperación, sino por reflejo. Dos mentes diferentes que habían encontrado en el mismo Londres la misma forma de expresión. El doctor Thomas Bond, que participó en ambos casos, escribió años después una observación inquietante. He visto los cuerpos de Whitechapel y el torso de Whitehall. Ambos son hijos de la misma ciudad. Si no son obra del mismo hombre, lo son del mismo espíritu. El público nunca supo de esa nota, pero los archivos policiales conservan copias. Algunos criminólogos modernos creen que Bond no hablaba de una persona, sino de una condición colectiva. El mal urbano como consecuencia del anonimato, del hacinamiento, del abandono moral. Londres, la capital del progreso, había producido un tipo nuevo de asesino, el que mata sin rostro, sin causa, sin emoción. Cuando el siglo XIX llegaba a su fin, el misterio del torso quedó relegado a los márgenes de la historia, eclipsado por el mito del Destripador. Pero en los despachos de Scotland Yard, donde el torso había sido encontrado, el caso se convirtió en una advertencia silenciosa, que incluso bajo las paredes del poder más imponente podía esconderse la huella del crimen perfecto. Con el paso de las décadas, el Whitehall Mystery dejó de ser un simple expediente policial para convertirse en una leyenda que alimentó la imaginación de criminólogos, escritores y periodistas. A comienzos del siglo XX, cuando el recuerdo de Jack el Destripador seguía vivo en el folclore londinense, el caso del torso fue reinterpretado como su sombra olvidada, el otro monstruo del 88. Los archivos de Scotland Yard, parcialmente abiertos en 1905, confirmaron que los investigadores nunca lograron identificar a la víctima y que el torso fue finalmente enterrado en una fosa común de Westminster. El registro del entierro se limita a una línea: mujer desconocida, fragmento del cuerpo hallado en Whitehall. Esa escueta inscripción fue citada décadas después por el periodista Harold Nicholson, quien escribió: no hay epitafio más victoriano que este, el anonimato convertido en registro. Durante los años 1930 y 1940, la criminología moderna comenzó a estudiar el caso como un ejemplo temprano de asesinato planificado y disociativo. Los expertos destacaban la meticulosidad del corte, el conocimiento anatómico y la intención aparente de borrar toda identidad. En contraste con los asesinatos impulsivos del Destripador, el crimen de Whitehall representaba la inteligencia fría, el orden llevado al extremo del horror. Era el preludio de una nueva figura criminal, el asesino sin emoción, sin rastro, sin nombre. En la segunda mitad del siglo XX, el caso volvió a surgir gracias a los historiadores del crimen que intentaban reconstruir los Torso Murders, una serie de asesinatos similares ocurridos entre 1873 y 1889, a lo largo del Támesis. Los investigadores hallaron coincidencias en los métodos, la elección de las víctimas y los puntos de hallazgo, sugiriendo la posibilidad de un solo autor. Uno de los estudios más influyentes fue el del criminólogo Trevor Marriott, ex detective de Scotland Yard, quien en la década de 1990 propuso que el asesino del torso era un médico o carnicero que usaba el río como vertedero anatómico,
aprovechando la confusión creada por los crímenes del Destripador para actuar sin ser detectado. Otras teorías iban más allá. Algunos autores sostenían que se trataba de un funcionario del gobierno con acceso a los túneles bajo Whitehall, lo que explicaría cómo el cuerpo fue depositado justo bajo el edificio policial. Otros hablaban de un miembro del ejército, un cirujano militar acostumbrado a diseccionar cuerpos en condiciones extremas. Nada se demostró. Pero la posibilidad de que un asesino tan metódico se escondiera entre las clases altas dio a la historia un aura aún más inquietante. El mal no estaba en los callejones de Whitechapel, sino en los despachos del poder. En los años recientes, investigadores forenses del Museum of London analizaron las notas originales de la autopsia y concluyeron que los cortes eran tan precisos que probablemente se usaron instrumentos quirúrgicos, profesionales, no herramientas de carnicero. Eso confirmaba lo que Bond y Ottaway ya habían sospechado en 1888. El asesino era alguien con educación, probablemente un médico. Un asesino que, en una ironía cruel, escondió su crimen justo bajo la futura sede de los hombres encargados de encontrarlo. Hoy, más de 130 años después, el misterio del torso de Whitehall sigue siendo uno de los casos más desconcertantes de la historia del crimen británico. En los recorridos nocturnos por Londres, los guías lo narran como una historia paralela a la del Destripador, pero con un matiz distinto: la inteligencia del horror. Mientras el Destripador mataba en la penumbra de los callejones, el asesino del torso actuaba bajo el gas de las lámparas del poder, en la zona más vigilada y respetable de la ciudad. El lugar exacto donde apareció el cuerpo se encuentra hoy bajo un edificio del Ministerio de Defensa. No hay placa conmemorativa ni indicio alguno de que allí se descubrió uno de los crímenes más misteriosos del siglo XIX. Pero algunos empleados aseguran que, en los días húmedos de octubre, el sótano exhala un olor agrio, parecido al de la cal mezclada con tierra. Los historiadores coinciden en que el caso simboliza la cara oculta de la modernidad victoriana, un tiempo de avances científicos y expansión imperial donde el anonimato urbano permitía que un asesino operara sin dejar huellas. El cuerpo mutilado hallado en Whitehall no es solo una víctima, sino una advertencia, la evidencia de que el mal puede infiltrarse incluso en los cimientos del orden. En la Londres actual, donde las luces eléctricas han sustituido al gas y los carruajes al tráfico moderno, la historia persiste, porque en el fondo, el misterio del torso de Whitehall sigue recordando algo que la ciudad nunca ha querido aceptar, que bajo la piedra de sus instituciones aún late la carne sin nombre del siglo XIX. El envenenador de Pimlico. En la década de 1880, el barrio londinense de Pimlico era una zona en transición, situado al sur de Westminster, entre los muelles del Támesis y los barrios de clase media. Era un distrito de contrastes, amplias avenidas victorianas junto a pensiones humildes y casas subdivididas en habitaciones alquiladas. La clientela habitual eran funcionarios, criadas y pequeños comerciantes que buscaban alojamiento barato cerca del centro de la ciudad. En apariencia, Pimlico era tranquilo, casi monótono. Pero a finales de 1885, una serie de muertes inexplicables comenzó a alterar esa calma aparente. Todo empezó con el fallecimiento de una costurera llamada Ellen Draper, encontrada muerta en su habitación tras quejarse de fuertes dolores estomacales. Los médicos diagnosticaron una indigestión severa, pero su vecina declaró haber notado un olor extraño en el té que Ellen había tomado esa tarde. Días después, un pensionista que ocupaba el mismo cuarto sufrió síntomas idénticos y murió antes de recibir ayuda. El patrón se repitió. En distintas pensiones del barrio, hombres y mujeres de clase trabajadora enfermaban repentinamente tras beber té. Las autopsias, rudimentarias pero crecientemente sofisticadas, detectaron rastros de arsénico blanco, un veneno tan común en la época que podía adquirirse en casi cualquier farmacia bajo pretexto de uso doméstico o médico. La prensa bautizó al autor invisible como The Pimlico Poisoner, el envenenador de Pimlico, y el nombre se extendió por toda Inglaterra con la misma rapidez que el miedo. El barrio, hasta entonces símbolo de la respetabilidad silenciosa, se convirtió en sinónimo de amenaza. En cada mesa, una taza de té podía ser un arma. El caso causó un escándalo porque el arsénico era un viejo conocido de los victorianos. Se usaba para matar ratas, curar dolencias cutáneas, blanquear la piel e incluso como aditivo en cosméticos. Era barato.
invisible al gusto y difícil de detectar sin análisis químicos. Durante todo el siglo XIX, los tribunales británicos habían juzgado cientos de casos de envenenamiento doméstico, pero nunca uno tan sistemático y anónimo como el de Pimlico. Las primeras muertes parecían accidentales, pero cuando los certificados médicos comenzaron a repetirse con las mismas causas, vómitos violentos, fallo respiratorio, signos de arsénico, los doctores alertaron a Scotland Yard. El inspector Henry Littlewood, un investigador metódico y escéptico, fue asignado al caso, recorrió las pensiones afectadas y entrevistó a sus propietarios. En todas encontró el mismo patrón. Las víctimas habían tomado té preparado por manos ajenas, a veces servido por empleados o inquilinos ocasionales que desaparecían poco después. La policía sospechó primero de una mujer llamada Martha Gill, que había trabajado como sirvienta en 3 de las casas donde ocurrieron las muertes. Pero los análisis demostraron que no había adquirido arsénico ni podía costearlo. Otro sospechoso fue un farmacéutico en bancarrota, Frederick Vale, que había vendido grandes cantidades de ácido arsénico bajo nombres falsos. Sin embargo, su tienda estaba a kilómetros del barrio y no existían pruebas directas. Mientras la investigación se enredaba, el miedo crecía. Las amas de casa comenzaron a hervir el agua 2 veces, por si acaso. Algunos taberneros dejaron de servir té en las pensiones y ofrecían cerveza como alternativa segura. Las ventas de filtros de carbón se dispararon. Londres vivía, por primera vez, una psicosis del té. En medio del caos, surgió la leyenda. Los periódicos de baja tirada comenzaron a publicar historias sobre un médico frustrado que vivía en el barrio. Un hombre de buena educación, arruinado y resentido, que experimentaba con venenos en los pobres. Según el London Mercury, aquel supuesto médico había sido expulsado de la Royal College of Surgeons por malpraxis, y desde entonces se dedicaba a probar los límites de la vida humana con sustancias químicas. Nadie sabía su nombre, pero todos aseguraban haberlo visto. Un hombre alto, delgado, siempre con guantes, que bebía solo en las tabernas y desaparecía durante días. Otro rumor, más popular aún, afirmaba que el asesino era un farmacéutico vengativo, despedido de una botica cercana que mezclaba dosis letales de arsénico en los frascos de medicina barata para castigar a sus antiguos clientes. En las reuniones vecinales se hablaba de tazas que olían a almendras amargas, de botellas de linimento adulteradas y de sombras que rondaban los patios traseros de las pensiones al caer la noche. Para la prensa sensacionalista, aquello era oro puro. El Illustrated Police News publicó un grabado con el título «El té de la muerte en Pimlico», donde una mano enlutada vertía un polvo blanco en una taza humeante. Bajo la imagen, una frase estremecedora: «Bebé, querida, que la muerte no tiene sabor». El caso, aún sin resolver, se había transformado en un espejo del Londres victoriano, una ciudad de apariencia civilizada, pero envenenada desde dentro, y el asesino, si es que existía, parecía disfrutar de ese anonimato perfecto, invisible entre miles de tazas de porcelana. En los primeros meses de 1886, Scotland Yard intensificó su investigación. Por primera vez en un caso de este tipo, la policía decidió recurrir a un método relativamente nuevo, la prueba de Marsh, un procedimiento químico que permitía detectar la presencia de arsénico incluso en cantidades minúsculas. Las autopsias confirmaron que al menos 5 víctimas habían ingerido dosis letales, todas en un rango de pocas semanas y en un radio de menos de 1 kilómetro. El inspector Henry Littlewood, apoyado por el químico forense Dr. Alfred Wharton, revisó todas las botellas, teteras y utensilios encontrados en las casas. El análisis reveló restos de arsénico en 3 tazas y en una azucarera común a varias pensiones. Sin embargo, el hallazgo solo complicó más el caso. El polvo blanco podía haber sido añadido en cualquier momento por cualquier persona. El veneno, además, era tan fácil de conseguir que no servía para acotar sospechosos. En 1880, casi cualquier ama de casa podía comprar un frasco de arsénico en la botica para eliminar ratas o preparar tónicos medicinales. Aún así, la policía trazó una lista de 12 posibles implicados, entre ellos boticarios, antiguos médicos y sirvientes itinerantes. Se sospechó también de un vendedor ambulante de remedios, que había pasado por el barrio ofreciendo elixir contra la melancolía, un brebaje de color verdoso. Desapareció sin dejar rastro. La investigación se estancó. La prensa, impaciente, comenzó a acusar a la propia policía de incompetencia.
Mientras Scotland Yard analiza tazas, escribió el Pall Mall Gazette: el asesino sirve el té. A medida que el caso se extendía, Londres empezó a comportarse como una ciudad enferma. En Pimlico, las pensiones perdieron inquilinos, los huéspedes temían comer o beber fuera de casa, algunos llevaban sus propias tazas, otros exigían ver al cocinero antes de cada comida. Las tiendas de té, símbolo del refinamiento británico, se convirtieron en lugares de sospecha. El miedo al veneno se mezcló con una desconfianza general hacia la ciencia y la medicina. Los periódicos alimentaban el pánico con titulares ambiguos: médico o asesino, el veneno del progreso, el té mortal de Londres. Se publicaron panfletos advirtiendo sobre los peligros del consumo químico, y las amas de casa comenzaron a revisar sus botiquines domésticos con terror. En este clima de paranoia, cualquier suceso trivial podía parecer una pista. Una mujer denunció que su gato había muerto tras beber de su taza. Un panadero aseguró haber visto a un hombre vertiendo polvo blanco en un cubo de agua. Ninguna denuncia fue confirmada, pero la histeria colectiva ya no dependía de hechos, sino de imaginación. El barrio adquirió fama siniestra. Pimlico se convirtió en sinónimo de té envenenado, y los londinenses lo mencionaban en tono de broma nerviosa. En los cafés del West End se decía: si no quieres morir de arsénico, no bebas té con desconocidos de Pimlico. Los moralistas aprovecharon el miedo para lanzar advertencias sobre los vicios químicos de la modernidad. En sermones y artículos se afirmaba que el caso del envenenador era una metáfora del alma corrompida por el progreso, la ciudad intoxicada por su propia ciencia. En el verano de 1886, la policía creyó estar cerca de resolver el caso. Un farmacéutico local, Thomas Devereux, fue detenido tras descubrirse que había comprado varias libras de arsénico sin registrar el uso. Devereux, hombre reservado y de salud precaria, admitió haberlo utilizado para preparar soluciones experimentales de limpieza. Su historial mostraba deudas, conflictos con colegas y un cierre reciente de su botica. Todo encajaba con la imagen popular del envenenador frustrado. Durante su interrogatorio, sin embargo, nada se sostuvo. Las pruebas químicas no coincidían y no se hallaron restos del veneno en su vivienda. Tras una semana de presión mediática, Devereux fue liberado sin cargos. Los periódicos, lejos de disculparse, publicaron caricaturas suyas bajo el título «El falso culpable del té fatal». Después de aquel episodio, el caso perdió rumbo. Ningún nuevo sospechoso surgió, y las muertes cesaron tan misteriosamente como habían comenzado. El Times publicó un editorial lapidario: «El envenenador de Pimlico ha desaparecido como el vapor de su propia taza». Pero el silencio no trajo alivio. En los cafés y pensiones del barrio el miedo persistía. Nadie sabía si el asesino se había ido o simplemente había cambiado de método. Y cada vez que un huésped tosía tras beber té, alguien murmuraba que el veneno había vuelto. Para finales de 1886, el caso del envenenador de Pimlico parecía haberse desvanecido. No hubo más muertes sospechosas ni denuncias de té adulterado. Los periódicos, cansados de repetir hipótesis, se volcaron en otros temas: la política, las huelgas y los ecos aún recientes de los crímenes de Whitechapel. Pero para los habitantes del barrio, el miedo no desapareció. Pimlico había adquirido una reputación oscura, una especie de mancha moral. Los propietarios de pensiones se quejaban de que los inquilinos llegaban recelosos y se marchaban pronto. Algunos negocios cerraron, y las casas que habían sido escenario de las muertes quedaron vacías durante meses. El inspector Henry Littlewood, en su último informe al Ministerio del Interior, resumió la frustración de todo Scotland Yard. No existe prueba concluyente, ningún sospechoso, ningún motivo, ningún patrón. Si el asesino aún vive, ha logrado el crimen perfecto, no solo escapar, sino borrar su propia existencia. La frase fue citada por años. La idea del crimen perfecto sin rastro, sin rostro, sin fin, fascinó al público victoriano, que veía en ella algo más que una anécdota, una metáfora del progreso y sus sombras. Porque en una ciudad que dependía cada vez más de la química, los laboratorios y las medicinas, el veneno no era solo una sustancia, sino un símbolo del poder invisible que podía matar sin dejar huella. El vacío dejado por la falta de respuestas fue llenado, como siempre, por la imaginación popular. En los años siguientes,
Las historias sobre el envenenador de Pimlico se transformaron en leyendas. Las versiones cambiaban según el narrador. Para algunos, el asesino había sido un médico caído en desgracia, un hombre que, tras perder su licencia, se dedicó a probar dosis letales en los pobres del barrio para demostrar su dominio sobre la vida y la muerte. Otros decían que era un químico extranjero, venido de París o Hamburgo, que experimentaba con nuevos compuestos sin supervisión. Una versión más romántica, nacida de los folletines baratos, aseguraba que el envenenador había sido un amante despechado que mataba a mujeres jóvenes por celos, dejando tras de sí una taza de té como firma macabra. Los investigadores contemporáneos jamás hallaron evidencia de ninguna de estas teorías, pero los rumores sobrevivieron. En los cafés del West End se contaba que aún se podían oír las tazas tintinear en las pensiones vacías de Pimlico, como si los muertos siguieran bebiendo su último té. Los escritores aprovecharon el mito. En 1892, el novelista Arthur Morrison, autor de relatos policíacos, publicó The Tea of Death, claramente inspirado en el caso. En la historia, un médico obsesionado con la pureza científica asesina a los inquilinos de su propia pensión para comprobar la eficacia de un veneno de su invención. El cuento fue un éxito. Los lectores no querían justicia ni explicación. Querían el placer morboso de imaginar que el envenenador seguía libre, sirviendo té en alguna esquina de Londres. A finales del siglo XIX, el caso de Pimlico se había convertido en algo más que un crimen sin resolver. Era una advertencia colectiva. En una sociedad obsesionada con la limpieza, la moral y la ciencia, el envenenador representaba lo opuesto, la contaminación invisible, la amenaza que se oculta tras lo cotidiano. El arsénico, omnipresente en la vida victoriana en pinturas, cosméticos, medicinas, incluso en los papeles de pared, simbolizaba la paradoja del progreso. Todo lo que parecía mejorar la vida podía también destruirla. Los periódicos de comienzos del siglo XX recordaban el caso como el enigma químico del siglo. Algunos moralistas decían que era el castigo por la arrogancia científica. Otros, un reflejo de la hipocresía social. Un asesino que elegía víctimas pobres porque sabía que nadie las reclamaría. Así, el envenenador de Pimlico se volvió una figura casi mitológica, un fantasma racional, sin rostro ni motivación, que encarnaba el temor a un mundo donde la ciencia había dejado de ser un instrumento de curación para convertirse en un nuevo poder oscuro. Los londinenses, que antes temían al cuchillo del asesino callejero, empezaron a temer al polvo blanco en el fondo de su taza. Y aunque nunca se volvió a encontrar un cuerpo envenenado en el barrio, el nombre de Pimlico quedó grabado en la memoria de Londres como un recordatorio silencioso de que la muerte, en la era moderna, podía ser servida con el aroma dulce del té de las 5. Con el cambio de siglo, el caso del Pimlico Poisoner desapareció de los titulares, pero no del recuerdo. En los archivos de Scotland Yard quedó reducido a un expediente delgado, apenas unas páginas con informes químicos, declaraciones inconclusas y una lista de sospechosos sin pruebas. El nombre oficial era frío y burocrático. Serie de muertes por ingestión de arsénico no atribuidas. Distrito de Pimlico, 1885-1886. Durante décadas, pocos investigadores se interesaron en revisarlo. Los asesinatos de Whitechapel habían acaparado toda la atención popular y académica, relegando al envenenador a una nota al pie. Sin embargo, en los años 20, el criminólogo Sir Bernard Spilsbury, famoso por su pericia en casos de toxicología, recuperó el expediente para un estudio sobre el veneno como arma invisible. En su ensayo escribió: «El asesino de Pimlico no fue un loco ni un improvisado. Fue un hombre que comprendió algo antes que los demás, que la química podía matar con más elegancia que el cuchillo». Spilsbury consideraba aquel episodio el primer ejemplo de asesinato moderno, un crimen donde la técnica reemplazaba a la violencia. Esa idea influiría décadas después en toda una generación de investigadores forenses. Pimlico, el barrio de los tétricos rumores, se convirtió así en un precedente histórico, el lugar donde la ciencia del veneno se mezcló con el miedo colectivo. En el siglo XX, el mito del envenenador de Pimlico resurgió en momentos de crisis social, cada vez que la relación entre ciencia y moralidad se ponía en cuestión. Durante la Segunda Guerra Mundial, los periódicos mencionaron el caso en artículos sobre agentes químicos y espías que usaban venenos disueltos en comidas o bebidas. En los años 60, el cine británico lo redescubrió en una serie de películas de misterio y televisión ambientadas en el Londres victoriano.
donde un doctor obsesionado servía té a sus víctimas mientras recitaba fórmulas de laboratorio. En 1974, la BBC produjo un documental titulado The Gentleman Poisoner, que reconstruía los hechos y sugería que el asesino pudo haber sido un farmacéutico local empleado en un hospital militar. Aunque las pruebas eran débiles, el programa tuvo gran audiencia. El público quedó fascinado por la idea de un asesino culto, cortés y silencioso, el criminal que mata con educación. La figura del envenenador también inspiró a escritores contemporáneos. En la novela El sabor del arsénico, 1987, de Peter Ackroyd, el narrador imagina al asesino como una presencia que recorre los siglos, cambiando de rostro pero manteniendo su método. El veneno como metáfora de la hipocresía social. Aquel mito, el té, el veneno y el refinamiento mortal, se integró en el imaginario británico junto a Jack el Destripador o Sweeney Todd, pero con una diferencia esencial. El asesino de Pimlico no necesitaba sangre ni violencia. Su arma era la apariencia. Hoy, más de 130 años después, el envenenador de Pimlico sigue siendo una figura sin identidad, pero no sin significado. En una ciudad que ha aprendido a vivir entre cámaras, laboratorios y sistemas de control, su historia parece más actual que nunca. El miedo victoriano al polvo blanco en la taza se ha transformado en un temor contemporáneo al veneno invisible. Las sustancias químicas, los contaminantes, los fármacos adulterados, las verdades manipuladas. Londres, símbolo del progreso y del orden, aún arrastra esa sospecha antigua de que lo que más mata no es lo visible, sino lo cotidiano. En Pimlico, las casas donde ocurrieron las muertes ya no existen. Fueron demolidas tras la Segunda Guerra Mundial para construir bloques residenciales. Pero entre los vecinos más viejos, aún circula la historia de una taberna desaparecida de White Swan, donde se decía que el asesino bebía solo cada tarde, tomando té con un gesto de absoluta normalidad. Nadie sabe si el hombre existió realmente, pero la leyenda sobrevivió porque representaba algo más que un crimen: el miedo a que el progreso científico se deslice, sin ruido, hacia la destrucción moral. La figura del Pimlico Poisoner encarna la fragilidad de la confianza. En el Londres del té y de los inventos, el asesino no necesitó cuchillos ni gritos, solo una cucharilla y un polvo blanco. Y desde entonces, el aroma del té de las 5, emblema del refinamiento británico, lleva consigo, aunque nadie lo diga, una sombra leve, un recuerdo químico, el sabor invisible del miedo. El hombre del sombrero alto de Hammersmith. Hammersmith, a comienzos del siglo XIX, era un suburbio a medio camino entre el campo y la ciudad. Sus calles estrechas, bordeadas por muros de ladrillo húmedo y farolas de gas, se sumergían cada noche en una neblina espesa que parecía tragarse los sonidos y las figuras. Londres se expandía lentamente hacia el oeste, y Hammersmith se había convertido en un lugar de paso, un territorio de obreros, carreteros y soldados retirados. Pero entre diciembre de 1803 y enero de 1804, ese distrito adquirió una fama que lo perseguiría durante generaciones: la aparición del fantasma de Hammersmith. Todo comenzó con rumores. Mujeres que aseguraban haber visto una figura blanca deslizándose entre las tumbas del cementerio de St. Paul, obreros que huían despavoridos al cruzar los caminos solitarios del barrio, y niños que juraban haber sido perseguidos por un hombre de rostro pálido y sombrero alto. Las habladurías se propagaron con rapidez, y pronto el miedo se convirtió en costumbre. Los vecinos se encerraban temprano, y los vigilantes nocturnos patrullaban con faroles temblorosos, como si la luz bastara para mantener alejado lo que vagaba en la oscuridad. Los testimonios eran contradictorios, pero todos coincidían en un punto: la figura era alta, delgada, cubierta con una capa blanca que brillaba bajo la luna, y con un sombrero de copa que le daba un aspecto inquietante. Algunos decían que era un fantasma, otros que era un ladrón disfrazado para asustar a los vecinos. Pero la versión que más caló en el imaginario popular fue la del espíritu de un hombre que se había suicidado años atrás y no había recibido sepultura cristiana. Su alma, decían, estaba condenada a vagar eternamente por los alrededores de la iglesia, buscando descanso en un mundo que ya no lo aceptaba. El miedo era tal que las patrullas nocturnas comenzaron a armarse. En las tabernas, los hombres hablaban del espectro con una mezcla de burla y temor. Algunos juraban que lo habían visto flotando,
Otros afirmaban que intentó agarrarlos. Cada nuevo relato añadía un detalle más grotesco: ojos brillantes, manos esqueléticas, un gemido largo que se escuchaba en el viento. Y en medio de esa histeria, el barrio se dividió entre los que querían rezar y los que preferían cazar al fantasma. La tensión alcanzó su punto máximo la noche del 3 de enero de 1804. Un vigilante llamado Francis Smith, convencido de que atraparía al espectro, patrullaba armado con una escopeta. Había oído que el fantasma se aparecía cerca del cementerio y decidió enfrentarlo. Minutos después de medianoche, vio una silueta blanca moverse entre la niebla. Sin pensar, levantó el arma y disparó. La figura cayó al suelo, pero no era un fantasma. El hombre muerto se llamaba Thomas Millwood, un albañil del barrio que regresaba a su casa vestido con su uniforme de trabajo: pantalones blancos, chaleco claro y delantal. Su ropa, iluminada por la luna, lo había hecho parecer el espectro que todos temían. La tragedia fue inmediata y el escándalo inevitable. Hammersmith se sumió en un silencio tenso. El supuesto cazador de fantasmas había matado a un inocente, y la historia del hombre del sombrero alto acababa de convertirse en una leyenda real. El juicio se celebró en el Old Bailey, el Tribunal Central de Londres, pocos días después del suceso. La noticia del asesinato del fantasma corrió por toda la ciudad, despertando una mezcla de horror, curiosidad y morbo. Francis Smith, un hombre respetado y sin antecedentes, se presentó ante el juez visiblemente conmocionado. Su defensa era simple: había creído disparar contra un espíritu que aterrorizaba al vecindario. Pero las leyes del Reino Unido no contemplaban a los fantasmas como enemigos legítimos. Los testigos confirmaron que la histeria colectiva era real. Decenas de vecinos habían visto apariciones y el miedo había transformado a Hammersmith en un escenario de pánico constante. Sin embargo, la fiscalía fue implacable. El juez declaró que ninguna creencia, por fuerte que fuera, justificaba quitar la vida a otro ser humano sin certeza de amenaza. Francis Smith fue condenado a muerte por asesinato. La sentencia causó un impacto inmediato. Para muchos, se trataba de una injusticia. El hombre solo había actuado movido por el terror que compartían todos. Para otros, el fallo marcaba un principio claro: la ley debía imponerse incluso ante el miedo y la superstición. El caso de Hammersmith no quedó ahí. Las autoridades, conscientes de que Smith no era un criminal en sentido estricto, conmutaron su pena de muerte por 1 año de trabajos forzados. Pero el daño ya estaba hecho. El proceso se convirtió en un tema de debate nacional y acabó dejando una huella profunda en la historia legal británica. Durante décadas, el caso del fantasma de Hammersmith fue citado en los tribunales como ejemplo del dilema entre la culpabilidad moral y la responsabilidad legal. El punto central del debate era si un individuo podía ser considerado culpable si actuaba bajo una creencia errónea pero sincera. Esa pregunta seguiría discutiéndose durante más de un siglo, y aún hoy los juristas la estudian como uno de los precedentes más extraños y reveladores del derecho penal inglés. Mientras tanto, el barrio de Hammersmith no volvió a ser el mismo. Aunque la figura fantasmal dejó de aparecer, la sensación de culpa colectiva permaneció. Los vecinos sabían que, en cierto modo, habían sido cómplices del miedo que llevó a la tragedia. Las patrullas se disolvieron, las noches recuperaron su silencio, y las historias sobre el fantasma empezaron a mezclarse con los recuerdos de la tragedia. Con el paso de los años, el suceso se desvaneció en los archivos judiciales, pero en la memoria popular cobró nueva vida. La gente comenzó a decir que el verdadero espíritu condenado no era el del suicida, sino el del albañil inocente. Según la leyenda, su alma comenzó a vagar por los mismos caminos donde había muerto, vestido con la ropa blanca que confundió a su asesino. Algunos decían haberlo visto aún en las décadas siguientes, apoyado en las tapias del cementerio o caminando junto al Támesis, con la mirada perdida y el cuerpo envuelto en una neblina tenue. Así nació la figura del hombre del sombrero alto de Hammersmith, un nombre que en los barrios de Londres se pronunció durante todo el siglo XIX como advertencia y misterio. En los cuentos victorianos, el fantasma fue reinterpretado como una presencia melancólica, símbolo de la culpa humana y de la justicia equivocada. No era ya un espíritu vengativo, sino el eco de un error que el tiempo no podía borrar. Hammersmith, ese rincón donde la superstición se cruzó con la ley, había engendrado una de las leyendas más inquietantes de la Inglaterra moderna. Hacia mediados del siglo XIX,
Londres había cambiado por completo. Las fábricas humeaban, los trenes cruzaban los suburbios y el gas iluminaba las calles hasta bien entrada la noche. Pero el recuerdo del fantasma de Hammersmith seguía vivo. En las tabernas, los viejos contaban la historia del albañil que volvió de la tumba buscando justicia. En los periódicos, los cronistas de sucesos lo mencionaban cada vez que aparecía un espectro en los barrios del oeste. Y en los hogares victorianos, la historia se contaba a los niños como advertencia contra la imprudencia y el miedo. El hombre del sombrero alto se convirtió en una figura recurrente de las crónicas urbanas de terror, una sombra que reaparecía siempre que el invierno traía niebla y silencio. Algunos lo describían como un caballero pálido, elegante, con abrigo largo y sombrero de copa, otros como un espectro gris que se desvanecía entre las lápidas. El pueblo lo había transformado. Ya no era solo la víctima o el suicida, sino una presencia ambigua que representaba la frontera entre la razón y la superstición, entre la justicia y el error. En la época victoriana, los fantasmas se convirtieron en una obsesión colectiva. Libros, periódicos y sociedades espiritistas discutían sobre ellos con un fervor casi científico, y el caso de Hammersmith resurgió como ejemplo de cómo la fe en lo sobrenatural podía tener consecuencias fatales. Escritores y moralistas lo retomaron en sus ensayos. Unos veían en él una advertencia contra el fanatismo, otros una prueba de que la culpa humana podía engendrar verdaderos espectros. En algunas versiones se decía que el espíritu aparecía cada año, en enero, la misma noche del disparo, caminando con paso lento por la ribera del Támesis. Los vecinos aseguraban oír un golpe seco, como el eco de un arma de fuego, y luego un gemido arrastrado por la bruma. A finales del siglo XIX, el relato se integró en las leyendas urbanas londinenses, junto a otras apariciones célebres como la del fantasma negro de Hyde Park o la dama de Peckham Rye. Pero el hombre de Hammersmith tenía algo distinto. Su historia no provenía del folclore, sino de un juicio real, registrado con nombres y fechas. Era un fantasma nacido de los archivos judiciales, y eso le daba una inquietante autenticidad. La figura del hombre del sombrero alto terminó convirtiéndose en un símbolo de la culpa colectiva y la irracionalidad del miedo. Representaba cómo una comunidad entera podía ser arrastrada por la sugestión, hasta que la realidad se confundía con la superstición. En los cafés londinenses, los intelectuales de la época comentaban que aquel suceso era la metáfora perfecta de su tiempo. Un siglo que presumía de ciencia y progreso, pero que aún temblaba ante los viejos fantasmas de la ignorancia. La historia pasó así a ocupar un lugar entre las narraciones morales de la Inglaterra moderna, la del vigilante que mató por miedo y la del inocente que se convirtió en espíritu para recordárselo. Y así, Hammersmith, con su iglesia gótica y sus calles envueltas en niebla, se mantuvo como un escenario de advertencia. Los transeúntes evitaban pasar junto al cementerio después de medianoche. Algunos decían que aún se veía una silueta blanca cruzar la tapia, y que bajo la sombra del sombrero alto brillaban unos ojos tristes, como si buscaran el perdón que ni la ley ni el tiempo pudieron darle. A comienzos del siglo XX, la historia del fantasma de Hammersmith ya formaba parte de la identidad oculta de Londres. Los guías locales narraban el suceso a los visitantes con una mezcla de orgullo y superstición, y las viejas crónicas del caso se conservaban como curiosidades judiciales en los archivos del Old Bailey. Sin embargo, la gente del barrio seguía sintiendo una inquietud difícil de explicar. En las noches de invierno, cuando el viento soplaba desde el Támesis y los faroles temblaban en las calles estrechas, muchos juraban escuchar el eco de unos pasos o el leve roce de una capa. La figura del hombre del sombrero alto se transformó con el tiempo. Dejó de ser solo un fantasma de cementerio para convertirse en una presencia simbólica, una manifestación del remordimiento colectivo. En los relatos orales, su rostro ya no era visible. Se decía que la niebla lo cubría siempre, como si el propio espíritu se negara a ser reconocido. Algunos creían que vigilaba el barrio, recordando a los vivos el precio del miedo y la ignorancia. Otros, que simplemente vagaba, sin rumbo, repitiendo la última caminata de su vida. Durante la época victoriana tardía y la primera mitad del siglo XX, el fantasma de Hammersmith inspiró obras teatrales, relatos góticos y artículos de prensa que lo revivieron con distintos matices.
En 1905, una compañía teatral londinense representó una obra titulada The White Ghost of Hammersmith, donde el espíritu del albañil aparecía para advertir a los vivos sobre la locura del miedo colectivo. Décadas más tarde, los estudios de televisión británicos retomaron la historia en programas sobre crímenes históricos y leyendas urbanas. El personaje del hombre del sombrero alto se fundió, con el paso de los años, con otras apariciones de la tradición inglesa, figuras oscuras que se manifestaban en los cruces de caminos, o siluetas con sombrero vistas al borde de la cama durante el sueño. Así, el fantasma de Hammersmith dejó de ser solo una historia local y pasó a integrarse en el gran imaginario del folclore británico, junto al hombre del sombrero negro, o el Hat Man, un arquetipo del miedo nocturno que aún hoy persiste en relatos contemporáneos. Más de 2 siglos después, el caso del fantasma de Hammersmith sigue siendo recordado tanto por los historiadores del derecho como por los narradores de lo sobrenatural. Para unos, representa un punto crucial en la evolución del sistema penal inglés, donde por primera vez se debatió si el error creído con sinceridad podía justificar un acto mortal. Para otros, es un espejo del alma humana, el reflejo de cómo el miedo puede nublar la razón y convertir la superstición en tragedia. Hoy, si uno camina por las calles de Hammersmith y se detiene frente al antiguo cementerio de St. Paul, el lugar conserva una quietud peculiar. No hay ruidos, salvo el viento entre los árboles y el rumor lejano del río. Algunos vecinos dicen que, en las noches frías de enero, puede verse una silueta solitaria, con sombrero alto y abrigo largo, caminando entre las sombras. Quizás no sea más que el eco de un viejo relato, o tal vez la memoria persistente de una culpa que Londres nunca terminó de enterrar. Porque, al final, el hombre del sombrero alto de Hammersmith no es solo un fantasma, es la sombra que deja el miedo cuando se disfraza de justicia.